Hola, ¿qué tal estás? Unos días después de que el cuerpo del Papa Francisco recibiera sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor, las emociones y pensamientos sobre su pontificado han ido asentándose poco a poco. Sin embargo, en la vida de la Iglesia, de quien siempre se dice que funciona con tiempos más lentos, resulta que tras el fallecimiento del pontífice parece que mucha gente quisiera adelantar los relojes hasta el momento de conocer la elección de su sucesor tras el cónclave. Esa prisa de la que ya hablábamos la semana pasada por saber lo que vendrá después, si se borrarán las huellas en la arena o si se respetarán los caminos abiertos, hace que muchos matices relacionados con la vida de Francisco se nos escapen. En el episodio anterior viajamos hasta más allá de los límites de la cristiandad para mirar al difunto pontífice a través de los ojos de seguidores de otras religiones. Hoy nos acercaremos un poco más hacia la plaza de San Pedro y escucharemos voces de puertas hacia adentro. Quédate conmigo durante la próxima media hora y desvelemos en compañía mutua algunos aspectos de lo que significó el pontificado de Francisco. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 203º episodio. El podcast de Vida Nueva. Decíamos la semana pasada que Francisco continuaba visibilizando gestos incluso después de fallecer, a propósito de las 40 personas que esperaron a su féretro a las puertas de la Basílica de Santa María la Mayor. Todas ellas frágiles, vulnerables o pertenecientes a colectivos habitualmente marginalizados. Fueron las últimas que se encontraron con Francisco antes de su entierro. Una clara alusión a la primacía o la preferencia de Dios por los últimos descartados e invisibles del mundo. La tumba en la que reposan los restos del pontífice también es un símbolo en sí misma. Sin ornamentos ni distinciones especiales, a ras de suelo accesible también para personas con movilidad reducida, para poder estar cerca de todos, tal como le gustaba en vida, y como lo puso en práctica hasta unas horas antes de que su cuerpo se apagara. Hay además otros elementos mucho menos aparentes a simple vista, que aunque requieren de un trabajo intelectual más profundo, no por ello resultan menos elocuentes. Escuchábamos hace 7 días al patriarca ecuménico de Constantinopla hablar sobre sus planes con Francisco para celebrar el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea. Una oportunidad excelente para seguir trabajando por el acercamiento entre la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Católica Ortodoxa. El lugar donde Francisco ha sido enterrado también nos apunta en esa dirección. La Basílica Papal de Santa María la Mayor guarda, como ya sabes, el icono mariano que conocemos como Salus Populi Romani, una imagen de María con el pequeño Jesús en brazos, la misma que Francisco visitaba antes de cada uno de los viajes apostólicos que llevó a cabo. Ese templo, el de Santa María la Mayor, encuentra su origen en el Papa Liberio, el número 36 en la lista de papas. Un patricio llamado Juan tuvo un sueño en el que se le pedía que construyera una iglesia allí donde encontrara nieve fresca. Resulta que en agosto del año 358 nevó en Roma, y este hombre fue a visitar al Papa Liberio para contarle lo de su sueño. Finalmente se levantó el edificio de la iglesia y con el paso de los siglos fue remodelándose sucesivamente hasta ser lo que existe hoy día. Es llamativo que fuese precisamente el Papa Liberio aquel que diese el visto bueno para la construcción del templo donde reposa Francisco. En la propia tumba de Liberio, según el arqueólogo romano Giovanni Battista de Rossi, dice lo siguiente: un vencedor en el sínodo, te sobrepusiste a los contrincantes. La elección de la fe nicena triunfó sobre los sacrílegos, aunque fueran muchos. Tú tomaste la lucha con tus manos. Y es que el Papa Liberio mantuvo un enfrentamiento con el emperador Constancio hasta el punto de ser exiliado. Constancio había asumido como ciertas las ideas arrianas que negaban la divinidad de Jesús, y quiso obligar al Papa a aceptarlas también.
Liberio, sin embargo, se mantuvo fiel al Concilio de Nicea, defendiendo también a San Atanasio. De hecho, el historiador antiguo Teodoreto de Ciro reproducía en una obra suya un diálogo mantenido entre el emperador y el papa. Constancio hizo llamar a Liberio para exigirle que dejase de apoyar al impío Atanasio, añadiendo que todo el mundo estaba de acuerdo con su condena, que los obispos habían ratificado su castigo, y Liberio le dijo que tales condenas habían sido ratificadas por miedo a la represalia por parte del emperador. En concreto, se le atribuye la siguiente frase: «Los que no aman la gloria de Dios, sino que prefieren tus favores, condenan sin juzgar. Esta es una costumbre extraña para los cristianos». Después, cuando Constancio le dio al Papa Liberio 3 días para que reflexionara sobre su postura, este le respondió que en 3 días no iba a cambiar de opinión, instando al emperador a que le enviase a donde le diera la gana. Liberio, aun viviendo en una época convulsa, no tuvo reparos en confrontar al hombre más poderoso del continente en aquella época y de señalar la injusticia de sus actos. Francisco, enterrado en el templo que aquel mandó erigir, se mantuvo como defensor en la actualidad del Concilio de Nicea como símbolo de unidad cristiana, y no le importó salir al balcón para denunciar las guerras e invasiones injustas, así como tampoco dejó pasar la oportunidad de reunirse con dirigentes de muchos países para proponer vías de paz y entendimiento. Esto, por supuesto, es una relación artificial establecida por mí. El Papa Francisco no estaba seguramente pensando en su antecesor Liberio al elegir el lugar para su eterno descanso, sino más bien en el icono de la Salus Populi Romani hacia el cual sentía mucha devoción. Que el pontífice Liberio se viera envuelto en enfrentamientos a propósito del credo niceno y que fuese el Papa que levantó el templo original donde ahora se encuentra Santa María la Mayor, no dejan de ser casualidades. Sin embargo, en la Iglesia tenemos otro modo de referirnos a ello. Utilizamos el término providencia para todas esas casualidades que se concatenan de tal modo que rompen las probabilidades matemáticas necesarias para que pudieran haber ocurrido de manera espontánea. Sea o no cosa de la providencia, el féretro que contiene los restos de Francisco reposa en una basílica papal con mucha historia en su haber. Y ahora, aprovechando que estamos hablando del pasado de la Iglesia, vamos a quedarnos mirando un ratito hacia atrás lo que queda de la primera parte del episodio, y ya en la segunda regresamos al presente. Francisco eligió un lugar fuera del Vaticano para ser enterrado, la Basílica de Santa María la Mayor. El último papa en hacer algo similar había sido León XIII. Otra convergencia interesante. Durante todos estos años ya has visto que el pontífice de origen argentino plagó su magisterio de doctrina social, con una constante referencia al mundo del trabajo. León XIII, por su parte, con su encíclica Rerum Novarum de 1891, es considerado como el primer papa en ocuparse de la cuestión del trabajo y de dar inicio oficial a lo que conocemos como doctrina social de la Iglesia. En cualquier caso, ser enterrado en un lugar distinto del habitual no es algo nuevo en la historia de los pontífices. Vamos a viajar muy atrás. San Cornelio fue papa entre los años 251 y 253. En aquella época lo habitual era utilizar las catacumbas del cementerio de San Calixto. San Cornelio fue decapitado junto a varios soldados romanos que se habían convertido al cristianismo, pero no fue hasta mucho más tarde en el siglo XIX cuando el arqueólogo Giovanni Battista de Rossi encontró su tumba en la cripta de la familia Lucina, a la cual el papa pertenecía. En este caso, su lugar de enterramiento había sido elegido por la propia familia, porque querían gozar del prestigio de que en su cripta estuvieran reposando los restos de un papa. No olvidemos que la Iglesia ha acogido decisiones poco acertadas incluso después del fallecimiento de los papas. No tenemos más que acordarnos del juicio del cadáver, o del concilio cadavérico, que también se llama, donde se exhumó el cuerpo de Formoso para someter a su cadáver a un juicio a iniciativa del Papa Esteban VI.
Claro, también hay, por supuesto, escenas mucho menos grotescas en estos 2 milenios de historia. El Papa Sixto I estuvo al frente de la Iglesia entre los años 116 y 125. Sus restos mortales fueron trasladados hasta Alife para ser enterrados allí. Sin embargo, el cadáver del Papa no llegó a su destino. La mula que cargaba con el carro se detuvo antes de llegar. El animal se quedó en un pueblo llamado Alatri y no quiso seguir avanzando, así que lo enterraron allí mismo, en la catedral. Eso sí, antes de hacerlo, a alguien se le ocurrió que era una buena idea cortarle un dedo al cuerpo del Papa y llevárselo a la gente que vivía en Alife para que, ya que no iban a poder visitar la tumba, al menos tuvieran una parte del pontífice sobre la que rezar. Hay una leyenda que dice que en 1132 el Papa Inocente II desenterró a Sixto y entregó el cuerpo a la gente de Alife. Es más, el historiador Renzo Montini afirma que más tarde el antipapa Anacleto regresó de nuevo el cuerpo de Sixto a la catedral de Alatri, donde había sido inhumado cuando el incidente con la mula. Y otro historiador, Butler, afirma que siglos más tarde Clemente X entregó unas reliquias del Papa Sixto al cardenal de Retz, quien las llevó hasta la abadía de Saint-Michel en Lorena, Francia. En cualquier caso, parece que los restos del Papa Sixto viajaron bastante. Quizás ese sea uno de los riesgos que la Iglesia moderna ha superado en parte, pero ante el que no se debería bajar la guardia. A mí, personalmente, me parece muy difícil que algún papa del futuro decida que los restos de Francisco o de cualquier otro antecesor deban reposar en un lugar distinto a donde se encuentran. Sin embargo, el clamor popular para beatificar y canonizar a Francisco sí podría hacer necesaria su exhumación. Ante ello, se hará necesario mantener activados todos los radares para que no se fortalezca ese comercio ilícito de reliquias con el que algunas personas hacen negocio. Francisco, el papa que nos habló de los santos de la puerta de al lado, no merece ser utilizado en un tráfico secreto de restos, mortales o no, que van de un lugar a otro. Su tumba, en la que ni siquiera está escrita la palabra pontífice, es, quizás, símbolo de santidad suficiente. Hace 7 días, Vida Nueva te ofrecía un especial sobre el fallecimiento del Papa Francisco, repleto de despedidas, análisis y testimonios diversos. Esta semana, el número correspondiente continúa explorando parte del legado pastoral y social del difunto pontífice. Entre otra mucha información, leemos una descripción de todos los cardenales que entrarán en el cónclave y pueden ser elegidos para suceder al apóstol Pedro. El pliego central lo dedica Emil Cecuda, de la Pontificia Comisión para América Latina, a analizar el tema del trabajo en el pontificado de Francisco. Para no perderte contenido como este, considera ahora suscribirte a la revista para recibir 47 números anuales y tener acceso a ellos desde cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Precisamente uno de los contenidos que puedes leer esta semana en Vida Nueva es una entrevista a Sergio Sánchez, cartonero argentino. En marzo de 2013, la Iglesia de Buenos Aires solicitó a Sánchez que acudiera a Roma para la primera misa de Francisco como pontífice. Sergio Sánchez es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y cuando Bergoglio era cardenal en Argentina, había trabajado junto a él en la promoción y dignificación de trabajadores sin reconocimiento oficial que quedaban fuera del sistema. Más de una década después, Sánchez ha regresado a Roma, en este caso para darle un último adiós a un pastor que, en 2015, incluso encontró tiempo para bautizar a su hijo. Cuando él ya era cardenal, pensamos que reconoció entre las misas y de obispo y todo eso, reconoció el laburo que estábamos haciendo, porque
inclusive seguimos a él, o él empezó a hacer las misas por el tema de trata, el trabajo esclavo de costurero, los excluidos que éramos nosotros. Todo eso pensamos que y se siguió haciendo. Dicho que él cambió de ser papá, se siguió haciendo con el obispo real que quedó. No era lo mismo, porque vos ya te das cuenta cuando uno la fórmula de la gente, el abrazo de la gente, el estar con el otro, era muy, muy visto. Pero bueno, seguimos esto. Nosotros, el movimiento quedó triste. Fue una guía espiritual muy importante donde involucró, no me gustaría llamarlos pobres, sino simplemente los más humildes de todos los países que podían estar así en consigna del laburo que pensábamos hacer nosotros, de cambiar una sociedad que hay mucho trabajo esclavo a una sociedad con reconocimientos laborales y trabajadores formales, que no queríamos ser los descartados de la vida. Los gestos de Francisco no han tenido solo que ver con el lugar de su tumba o los discursos y catequesis ofrecidos. Fue un papa que necesitaba del contacto humano, del abrazo y la cercanía. No solamente eso, solamente también romper todos los protocolos que él rompió, que rompe. Porque si uno se pudiera imaginar cómo un cartonero pudo entrar todas estas vallas, entrar con un carro de cartonero adentro de toda esa iglesia lujosa y llegar hasta donde estaba él para que bendiga el carro con todas herramientas y cosas de trabajo de cantidades de compañeros. Y hoy acá yo estoy en pos de toda una economía popular donde me refleja, porque pasé por todos lados peleando por los mismos derechos que nosotros tratamos siempre de pensar, en que el reconocimiento del trabajador, el reconocimiento a que no haya más excluidos, y no sobre todas las cosas ese que siempre dijo: cuando hay alguien caído, póngale la mano para levantarlo. Y para nosotros nos llevó a pensar esto. Él vino sin nada y se fue sin nada, como lo que pasa en esta tierra. Sergio Sánchez comparte con Vida Nueva que, en parte por la implicación de Francisco, su movimiento consiguió un voluntariado que fue creciendo en número y permitió impactar de manera positiva sobre sus reivindicaciones laborales. Nosotros sabemos que esto, en la ida de él, hoy ocasiona un furor, pero dentro de 3 días más van a quedar solamente aquellos los que creyeron en el Papa y los que construyeron la historia. Y nosotros, que es un poco lo que prometí, seguir con la historia, seguir avanzando con las 3T, tierra, techo y trabajo, y ojalá el legado que los deje de un Papa nuevo que piense que tiene que haber también un Papa para los pobres. Cuando hablamos con los curas villeros, los que están en los barrios, los más carenciados, pensamos que toda esa gente va a seguir porque se quedó con un poco de la humildad a lo que hoy está, porque a veces es difícil sentarte con un obispo sentado en una mesa de toda gente humilde pensando cómo podemos cambiar la historia, ¿no? La historia, que lo que hizo él es cambiar tanto la historia, tanto con lo que él hace con su protocolo de salir de una fila, de meterse en otra, caminar sin cuidado, dejó un legado donde entendió que tiene que haber un papa para los pobres. Un papa para los pobres es una expresión que a algunos sectores eclesiales no les termina de encajar en los esquemas personales, quizás porque exista la confusión de que la vida espiritual y la material son 2 dimensiones separadas e inmiscibles de lo humano. Si es así, si piensan eso, tal vez imaginen a las personas y a la Iglesia como una botella que está rellena de aceite y agua, mitad y mitad. De vez en cuando llegaría alguien como Francisco que agitaría la botella y haría que muchas bolsas de agua se introdujeran en el aceite y muchas burbujas de este hicieran lo mismo dentro del agua, pero siempre sin mezclarse. Así, pasado un tiempo,
Si se dejara reposar la botella, ambos líquidos volverían a estar perfectamente separados por una línea bien visible. La Iglesia tiene muchas sensibilidades distintas. Algunas prefieren agitar la botella. Otras, dejarla sobre la repisa. Hay quien quiere quitar el agua o el aceite para homogeneizar el contenido. E incluso hay quien desea añadir nuevos líquidos con comportamientos distintos e inesperados. Si nos ceñimos a los estándares del mundo, esa grandísima diversidad enseguida nos lleva a pensar en enfrentamientos cinematográficos como los que aparecen en la reciente película Cónclave. El cardenal Cobo, hablando sobre esto con Vida Nueva, expresa su punto de vista de este modo. Esto no es nada cinematográfico, yo creo que es más normal. Yo lo veo con cierta normalidad, pero estamos en la misma situación que estaba con Francisco, no inventamos nada. O sea, hay gente que piensa distinto y pensamos distinto, pero no hay enfrentamiento. No hay esa polarización que quieren ponernos políticamente. No, yo creo que hay ganas de entendimiento. Yo tengo que recordar que todos los obispos somos de misa diaria y que venimos rezados aquí. Entonces, eso se nota. Diversidad, efectivamente, pero no enfrentamiento en ningún momento, ¿no? Y tampoco artificios cinematográficos que, bueno, nos los pueden poner, pero aquí yo no los he visto, por lo menos. Pero también es verdad, es que también estamos afilando que es la figura del Papa. El Papa no es el presidente de una sección ni de un partido dentro de la Iglesia. El Papa es el que tiene el carisma de la unidad y de la confirmación en la fe. Entonces, lo que se va perfilando y lo que vamos aprendiendo no es simplemente a que cada uno marque su subrayado o su diversidad, sino a quién tiene que unir la diversidad. Entonces, la diversidad está, gracias a Dios que está, pero ahora necesitamos la figura de aquel que va a unir en la diversidad y a ver el que nos va a confirmar en la fe. Luego estamos aspirando a dar un paso más, que es el paso de nombrar al Pedro vivo que va a unir la diversidad. Siendo la diversidad un término del que se ha abusado tanto en las últimas décadas, es posible que tan solo su uso, su nombramiento, pueda despertar actitudes hostiles. Al fin y al cabo, dicha diversidad es precisamente la que hay detrás del hecho de que existan palabras y expresiones que disparan mecanismos cerebrales de defensa. En algunas personas, esa defensa se manifiesta con el concepto de patria o de país. Para otras, basta con hablar de iglesia, de cualquier iglesia. A otra gente le pone nerviosa que se use el femenino genérico. En otros casos, es suficiente con hacer referencia a una determinada persona. Escuchan el nombre en tu boca y cierran los oídos a lo que les quieras decir. Bueno, pues todo eso al mismo tiempo y mucho más es precisamente lo que representa la diversidad humana y también eclesial, y por tanto, algo que va a estar muy presente durante la elección del próximo pontífice. El cardenal Cobo, que participará en dicha votación, dice lo siguiente. Daros cuenta que este cónclave va a ser uno de los más universales. Nosotros nos conocemos o conocemos a los que están aquí en el Vaticano, en la curia, porque venimos, porque estamos en dicasterios, pero hay un montón de cardenales que no están en curia. Y entonces, pues también son votantes y también tienen algo que decir. Entonces yo creo que ahí es verdad que no es tanto los liderazgos históricos, sino que eso también el Papa Francisco, al configurar este conclave, lo ha conseguido. O sea que lo que ha hecho es expresar la diversidad, más que grandes líderes de grandes tendencias, ¿no? Es decir, donde todo el mundo puede hablar, donde todos tenemos algo que decir y se puede preguntar, se puede entablar diálogos sin ningún problema, donde se escucha a los mayores, donde quiere decir que los eméritos no tienen por qué quedar desplazados, sino que se les escucha también lo que tienen que decir. Yo creo que yo venía más con otras imágenes y cuando llega aquí dice, bueno, pues estamos en casa, ¿no? Esto es, yo creo que no hay nada sorprendente de este sentido, ¿no? Siendo el cardenal Cobo uno de los miembros electores, tiene dibujado un pequeño esbozo personal sobre el perfil básico que debería seguir el próximo pontífice.
lo que se va esperando es alguien que primero recoja todo lo que otros han sembrado, especialmente lo que ha sembrado Francisco. Yo creo que hemos visto todos la voz del Espíritu a través del Papa Francisco y nos lo ha enseñado, y eso tenemos que acogerlo por un lado. Pero por otro lado, estamos en un cambio de época, y también Francisco nos lo ha dicho, brutal, con unos retos espectaculares dentro de la vida de la Iglesia y en nuestro mundo, como dar respuesta. Y yo creo que tiene que ser alguien valiente que con toda la Iglesia nos enseñe a dar respuesta y dar luz desde el Evangelio a cada uno de los grandes retos. No solo lo pequeño, sino los grandes retos de nuestro mundo. Tenemos el tema de la guerra, tenemos el tema de los enfrentamientos, tenemos el tema de las desigualdades, tenemos el tema de todas las inteligencias artificiales que nos van surgiendo. Ahí la Iglesia tenemos que estar atentos a poder responder, de estar en una Iglesia quizá que podemos tener la tentación de mirarnos un poco al ombligo, de sobrevivir, de ver cuántos somos, y somos más y somos menos. Francisco ha cambiado la mirada y ha dicho, mirad adelante. Y en este adelante, ¿dónde está? El horizonte es la esperanza, que es lo que nos ha puesto. No podemos dejar de caminar sobre la fe, el ritmo va a ser la sinodalidad y la fraternidad, y luego esa mirada que viene del concilio, ¿no? Siendo samaritanos. O sea, para Francisco no se puede andar en fraternidad y en sinodalidad si no es mirando a los que están tirados al borde del camino, porque son parte de la Iglesia y son los primeros. Entonces yo creo que él ha sabido ir uniendo todo esto, todos estos puntos lo ha sabido ir uniendo, y con una perspectiva que es que, aunque no les guste a muchos, pero es que ha dicho, si la Iglesia es madre de todos, y si algo tiene que hacer la Iglesia en el futuro, es una casa abierta donde todo el mundo se encuentre en ella. Básicamente ese sería el resumen de una iglesia hospital de campaña. Un lugar que acoge a todo el mundo, cada cual con sus propias heridas vitales, donde puede encontrar refugio, consuelo y la presencia de un Jesús vivo. Por cierto, como apunte personal, por si acaso el próximo Papa está al otro lado del micrófono, decir que sería muy positivo que la Iglesia repensase el lenguaje mediante el que se comunica con el mundo. Para concretar lo que digo, podemos recordar el episodio de hace unas semanas sobre la muerte a la carta, donde la discapacidad apareció como un elemento clave de rechazo social. Probablemente necesitemos a un Papa que no considere la discapacidad como una enfermedad, y también que no vea el mundo solo desde una perspectiva capacitista que queda limitada por el asistencialismo. Eso por poner un ejemplo de las muchas aristas que todavía quedan por limar en este poliedro que es la Iglesia. Algunos cardenales pensarán que es necesario regresar a los tiempos de Juan Pablo II, como se escuchó en algunas intervenciones durante esta misma semana. Y otros dirán que Francisco se quedó muy corto y tendría que haber hecho más. Por su parte, el cardenal José Cobo expone su opinión de este modo. Yo creo que ha ido a su ritmo, al que ha podido. Es que en la Iglesia una cosa es el ritmo que uno quiere dar, como en cualquier familia, y otro es el ritmo que la familia responda. Entonces yo creo que Francisco ha ido a su ritmo. Me da la impresión de que él, al final, ¿no?, que tenía la cabeza muy adelante, y que no le hemos respondido a la velocidad que él quería. Pero yo creo que ha ido a un ritmo posible, ¿no? Y él más de una vez ha echado el freno diciendo, bueno, no consiste en que vayamos uno que vaya por delante, tenemos que ir juntos. Y el ir juntos supone que tenemos que a veces ir más despacio. A lo largo del episodio hemos estado señalando algunos elementos de Francisco, tanto en vida como después de fallecer, que nos permiten dibujar un esquema mental sobre él, su pensamiento, su apostolado, sus sueños, etc. Para ir terminando, nos vamos a quedar con el resumen que comparte el cardenal José Cobo con Vida Nueva a propósito de la figura del difunto pontífice. Un ser humano que remite a Dios y que cree en el Evangelio se ha convertido en un referente, y un referente ético y en un referente dentro de la vida de las religiones, ¿no? Yo creo que eso denota un poco la necesidad de nuestro mundo de brújulas, y yo creo que Francisco ha sabido ser brújula, sabiendo que el norte está en Dios, y él ha puesto el norte, pero ha sabido ser una buena brújula para todos los que la han querido coger. Ha dicho dónde estaba el norte, ¿no? Entonces yo creo que ha sido esa buena brújula que siempre nos dice dónde está Brut.
Una brújula de la que también escuchábamos hablar la semana pasada, pero en boca de jóvenes musulmanes de Indonesia y de un periodista suní de Egipto. Una figura de referencia que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia y esperemos también en la del mundo entero. Ahora, ya enterrado, queda ver lo que queda por delante sin que ello nos impida mirar hacia atrás para ver desde dónde estábamos viniendo. Los pastores de la Iglesia están acaparando los titulares de la información eclesial de la última semana. Las congregaciones generales que están teniendo lugar les permiten hablar sobre ciertos temas concretos como los números rojos del Vaticano. Y también facilita estrechar lazos para conocerse de cara a las votaciones durante el cónclave. Otra información que hemos podido leer en el portal de la revista es el perfil de los cardenales papables más jóvenes, como es el caso de Mykola Bichuk, un redentorista que nació en Ucrania y que actualmente pastorea a la Iglesia greco-católica desde Melbourne, en Australia. Para estar al tanto de todo lo que ocurra durante los próximos días, no olvides pasarte por vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio. Sin embargo, antes de despedirnos, me parece oportuno rescatar algo que escribe en Vida Nueva la historiadora Lucheta Scarafía. Ella se pregunta por la ausencia de mujeres en las congregaciones generales y sobre cómo ese silencio podrá afectar a la elección del próximo papa. Francisco se esforzó por colocar luces donde antes se dejaba en penumbra a propósito. Tal vez este ambiente, el de las congregaciones generales, fue uno de los lugares que faltaron por dotar de más sinodalidad. Veremos si al próximo papa no le pasa por alto y si le da tiempo de reformarlo durante su pontificado. Ahora sí, me despido. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y espero que te haya gustado el episodio. Si tienes algo que decirme, puedes escribirme a podcast@cincopanes.com, el 5 escrito con letras. Comparte ahora el enlace al episodio entre la gente que conozcas. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.